Hola, mi nombre es Luis Adrián Rodríguez Martínez, soy alumno de la Universidad de Montemorelos de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. La facultad en la que estoy es la FIT, Facultad de Ingeniería y Tecnología. Este es el segundo semestre cursante de la materia de Fundamentos de Semiconductores. La práctica que ahora vamos a hablar se llama Características del diodo Zener y esta práctica fue iniciada el 13 de febrero de 2020. Bueno, para empezar, quisiera mencionar algunos de los instrumentos que vamos a utilizar en esta práctica. Primero que nada, utilizaremos un aparato que es el multisim que ya hemos usado en prácticas anteriores. Luego, los componentes que vamos a utilizar van a ser un resistor de 3300 ohms a medio watt y otro de 500 ohms a 5 watts. Y por último, un diodo Zener que tenga las mismas características de 10 volts y 1 watt. Hay diferentes nombres de tipos de diodo Zener que tienen esas características, pero ahora utilicemos uno que es 1N4744A. Bueno, y como en todas las prácticas, esto también tiene sus objetivos, que como hablamos, el título es de características del diodo Zener. ¿Cuáles son los tres objetivos que vamos a analizar aquí? Bueno, primero que nada vamos a medir los efectos de las polarizaciones tanto inversa como directa del diodo Zener. Como segundo objetivo vamos a ver las características de relación voltaje-corriente de un diodo Zener gráficamente. Y como tercer objetivo de esta práctica que vamos a hacer, pues vamos a construir un regulador Zener y poder determinar experimentalmente, porque no vamos a hacer por medio de cálculos, donde produce un voltaje constante el diodo Zener. Bueno, en la primera sección, que era analizar las características de la relación voltaje-corriente en polarización inversa, nos podía armar el siguiente circuito: una fuente de voltaje variable conectada en serie con un resistor de 500 ohms. Aquí está nuestro diodo Zener de características de 10 volts y 1 watt. Y aquí teníamos entonces un voltímetro digital, y aquí teníamos nuestra medidor de amperes. Entonces, nuestro amperímetro. Entonces, aquí teníamos un switch. Entonces, que nos podía pasar más este circuito y tener este switch abierto. Entonces, luego que procedía, cuando cerramos el switch, lo que íbamos a hacer iba a ser medir diferentes tipos de voltajes que se van a ver en una tabla que vamos a presentar más adelante. Bueno, y podemos ver que aquí nos pedía armar ese circuito, y en el paso 1 decía que cerramos el switch y que midiéramos entonces el voltaje y la corriente y que calculamos la resistencia con la ley de Ohm. Luego en el paso 3 tendríamos un voltaje en el diodo de 2 volts, entonces teníamos que calcular cuánto nos daba y así sucesivamente. Aquí nos dieron valores diferentes, pero al final redondeándolo nos daría un giga ohm, y aquí nos daría 5.47 giga ohms. Luego nos pasamos al siguiente paso, que es el 6, que ahora nos pedía lo contrario. No nos daba un voltaje, sino que nos daba una corriente. Entonces teníamos que sacar con la corriente, saber cuánto nos daba, cuánto voltaje requeríamos, y también calcular la resistencia Zener. Bueno, ahora la siguiente parte era tener el mismo circuito, pero el diodo Zener en polarización directa. Y para eso lo que primero que hicimos fue desconectar el Zener y voltearlo, que ya aquí lo puse volteado, y luego lo volvemos a unir. Ahí está unido. Y ahora pues realizamos el circuito, que se va a ver en la tabla que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esa tabla? Que al momento de tener 0 volts nos da corriente de 0 volts y resistencia también. Y aquí teníamos entonces un voltaje de 0.1 nos daba 0.33 nanoamperes, y así sucesivamente nos íbamos viendo cómo variaban los niveles de corriente y de resistencia. Ahora, ¿qué nos pedía el último paso de esta práctica? Eran 3 pasos, y nos pedía que hiciéramos ahora el circuito, pero ahora con una resistencia de carga que está aquí mostrada. Y aquí teníamos también un multímetro para medir el voltaje aquí, y el diodo ya ahora sí en su posición natural de Zener, que es por atrás, que le gusta estar por atrás. También tenemos aquí entonces medir la corriente del Zener, y aquí medir la corriente total que resulta de todo el circuito. Entonces, ¿qué resulta? Resulta la siguiente tabla. Bueno, aquí está lo que les estaba mencionando del circuito. Ahí se ve que el voltaje sería de 10 volts
o 9.9 volts del diodo o de la resistencia de carga, que viene siendo el mismo porque el diodo le deja pasar ese voltaje a la resistencia. Y tenemos aquí un aumento de 0.1 volts y una disminución de 9 a 9.8 volts. Y vemos aquí los diferentes cambios en la corriente total y también en el voltaje de la fuente. Entonces vemos aquí pues diferentes datos que después vamos a ver más específicamente. Bueno, ahora ¿qué podemos ver en conclusiones de esta práctica? ¿Qué fue lo que aprendimos? Primero que nada, en el primer circuito que mencionamos se podía ver el crecimiento directamente proporcional del voltaje y la inversamente proporcional, que era la corriente con la resistencia. También pudimos notar diferentes cosas, por ejemplo que al momento de poner el multímetro en la carga y no directamente en el diodo, veíamos que nos da la misma cantidad de voltaje. ¿Por qué? Porque es lo que el diodo Zener deja pasar. Esa es su función, regular el voltaje que está ahí. Y entonces pues eso es lo que pudimos notar. Pudimos comprobar que el diodo Zener sirve como un regulador y que al momento de que nosotros quisiéramos, por ejemplo, cambiar el voltaje en la carga, por ejemplo de 10 a 9.9, había un cambio drástico, no tan drástico, pero sí había un gran cambio en el voltaje que tiene que aplicar la fuente para que pudiera haber esos cambios. Y también pudimos comprobar algo que me gusta mucho mencionar, que son las leyes básicas en las que se basan los circuitos, y aquí comprobamos la ley de Kirchhoff. ¿Cómo la comprobamos? Bueno, al momento de sacar el voltaje, la corriente que hay en la resistencia de carga, con diferentes cálculos nos pudimos dar cuenta que, por ejemplo, en el circuito que está ahí, que se está mostrando, en podíamos ver que la corriente total era de 25 miliamperes y la corriente del Zener era de 22 miliamperes. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, dije, voy a comprobar si la ley se cumple, y claro que se cumplió al momento de darnos cuenta que nos da 0.03 miliamperes, y hacer una suma de 0.22 y 0.03, ¿cuánto nos da? 0.25 miliamperes. Pudimos entonces así comprobar las leyes de corriente de Kirchhoff, y pues básicamente esto fue lo que pudimos aprender de esta práctica. Ha sido una práctica que nos ha enseñado bastante.